La semana pasada estuve en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, que es la sede de la Universidad Brigham, en donde tiene su residencia el Centro Internacional de Leyes y Religión. Nos invitaron a un grupo de comunicadores del hemisferio para conversar acerca de la prensa y la religión. Y lo cierto es que se trata de un evento realmente admirable. En lo personal, para mí representó un gran desafío, siendo que yo había dejado el tema del diálogo interreligioso allá en el lejano tiempo del año 2000. Hubo en aquel momento un esfuerzo extraordinario desplegado por la UNESCO, por su director general, quien, a propósito del mismo diálogo interreligioso, reclamaba que desde Oriente sus religiones estaban siendo estimadas como sabidurías, pero no ciertamente como lo que eran en esencia verdaderas religiones. Lo cierto es que se hizo presente en este diálogo, en este debate, el tema del diálogo interreligioso, sobre todo en América Latina. Y hubo un dato que ciertamente me preocupó sobremanera, porque avanzó sobre la mesa el tema de la necesidad de una precisión de los términos para cuando todo periodista o comunicador se refiriese al tema religioso, lo cual es absolutamente pertinente. Muchas veces se confunde a un musulmán con un individuo de la religión hindú simplemente por la vestimenta que usa. Y cuando uno se refiere al judaísmo, uno hay momentos en que habla de israelitas, habla de judíos, habla de semitas, y esto ciertamente requiere de algunas precisiones para evitar sobre todo el fenómeno de la intolerancia, que no debe ciertamente dejarse traducir a través de los medios de comunicación social. Pero se hizo presente en ese debate también la tendencia que ha venido tomando cuerpo en el curso de los últimos 30 años hacia esto que yo he llamado, a raíz del quiebre epocal de 1989, caída del muro de Berlín, ingreso de la humanidad a la tercera y cuarta revoluciones digital y de la inteligencia artificial, repito, ha venido tomando cuerpo un fenómeno deconstructivo en el campo de lo cultural y en el campo de lo personal. Tanto que hoy ya no se habla de ellos y de ellas, ni del hombre como varón o mujer, sino que se habla de ellos, ellas y ellas. Este mismo fenómeno parece querer ser traducido al ámbito de la religión para hablar en lo sucesivo no de religiones, sino de creencias religiosas, tanto como si cada ser humano pudiese construir su propia religión al letal, su religión personal e individual. Obviamente que todo esto es posible, pero si uno acude a las enseñanzas bíblicas, sabe bien que solo hay iglesia en donde dos o más personas se reúnen alrededor de unas creencias. Dos o más personas se reúnen simplemente para invocar la divinidad. Allí ciertamente hay iglesia. ¿Cuál es el riesgo? Que si ciertamente avanza esto que escuché en lo particular, la posibilidad de hablar no de catolicidad, sino de catolicidades, ya no solo de cristiandades, en ese proceso inflacionario de naturaleza religiosa, al término será necesario acudir entonces a un instrumento de carácter digital y tecnológico para poner orden y saber cuáles son los denominadores comunes. Pero si llegado ese instante, ciertamente la gobernanza digital, más allá de su función instrumental, ingresa en el debate de lo religioso, estaremos ciertamente creando el dataísmo, lo que yo me he permitido en llamar en esa misma reunión la llamada o la denominada o la postulada o la posible teocracia digital, con una particularidad. El mundo de la cultura, del cual hacen parte las religiones, es un mundo que tiene lugar, tiene arraigo y es obra del tiempo. El mundo de lo digital
es el mundo de lo virtual, de lo imaginario y de la negación del tiempo, porque en definitiva en el mundo digital se conjuga en la instantaneidad, lo cual de suyo es la negación de la trascendencia. Pero saludo sí, ciertamente, que transcurridos ya 23 años del presente siglo, de nuevo venga sobre la mesa el debate religioso, el tema de la diversidad religiosa, porque en definitiva es la renovación de aquel esfuerzo que se perdió también a comienzos del año 2000, como lo era el diálogo necesario entre las culturas.